Bienvenidos a un episodio nuevo de Doccast, el podcast de Hospitaria. En esta ocasión me da mucho gusto presentar a un colega y amigo, el doctor Álvaro Camero. Él es médico, cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente decidió hacer la especialidad en medicina interna en el Grupo Christus Muguerza, avalado por la Universidad de Monterrey. Y después regresó a casa, al Hospital Universitario, para hacer la especialidad en infectología. Y el día de hoy nos acompaña para platicarnos un poco de su rol en la unidad de vigilancia epidemiológica, donde está laborando actualmente en el Hospital Hospitaria, además de temas selectos de la infectología. Bienvenido, doctor Álvaro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Hace tiempo había levantado la mano el doctor Álvaro, a duras penas, pero lo empujamos a que nos acompañara. Gracias. Justo porque domina algunos temas y empezaríamos con... No sé si sea una norma o una recomendación en todos los hospitales de México, pero siempre es bueno tener un infectólogo dentro de la unidad de vigilancia epidemiológica. Me gustaría que habláramos un poquito al inicio de cuál es la función de un infectólogo en esta unidad que suele ser conformada por un equipo multidisciplinario. Fíjate que todo hospital tiene que tener una unidad de vigilancia epidemiológica, como lo tenemos aquí. Idealmente que tuviera un infectólogo, si no a cargo, pues al menos que pudiera apoyar esta unidad o asesorar para dar ese extra que necesitamos muchas veces sobre padecimientos infectocontagiosos. En otras unidades, pues se va conformando esa unidad de vigilancia por un epidemiólogo, en ocasiones inclusive por un médico general que tenga algún diplomado o especialidad extra en salud pública. La intención de una unidad de vigilancia epidemiológica, aunque son varios puntos, yo creo que el principal es enfocarse a evitar un proceso infeccioso intrahospitalario, ¿verdad? Lo que tú menos quieres en un hospital es que tu pacientito que entra por algún otro tema, alguna otra enfermedad, dentro de tu hospital presente una infección y que sea a causa o a consecuencia de algún paso que te hayas brincado o algo que haya fallado en tu proceso y que le dé una infeccioncita a un paciente, ¿verdad? Entonces, un punto principal es tratar de evitar por todos los medios que podamos conformar que nuestro pacientito dentro del hospital tenga una infección que no tenía al momento de hospitalizarse, ¿verdad? Esa se la... o fue por consecuencia del hecho de que se hospitalizó, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante. Otro de los datos es... Otro de los puntos que vemos en la unidad de vigilancia epidemiológica es poder identificar algún padecimiento infectocontagioso que llegue o que tenga el paciente y que entonces tú lo que quieras es evitar que se complique y otra que se disemine, identificarlo a tiempo para decir, bueno, esto hay que contenerlo en este punto, que el paciente no se complique y esto no progrese, y la otra es pues que no se pase a ningún otro a ninguna otra persona, a un paciente o inclusive al mismo colaborador, ¿verdad? Claro, que justo regresándonos un poquito en el primer tema, que son este término dichoso de infecciones asociadas a la atención en salud, que justo lo que platicas de... seguramente te tocó verlo más ahora, hace años en COVID, que el paciente ingresaba por una neumonía por COVID y terminaba con una neumonía bacteriana o a lo mejor terminaba con una infección en el catéter o a veces no se explican los familiares por qué tiene una infección urinaria, pero bueno, le pusieron una sonda. Creo que a eso te refieres, ¿cuáles son como las infecciones asociadas a la atención en salud más frecuentes que se suelen ver en los hospitales en general? Sí. Fíjate que así como lo comentas es cierto. Todo paciente que se interna tiene un riesgo. Entra con un riesgo. Lo conocemos desde siempre e inclusive el mismo médico se lo presenta al paciente cuando le dice te vas a internar para operarte, pues desde ese momento para la cirugía va a tener un cierto riesgo. Aunque todos los puntos estén lo mejor controlados posible, siempre va a existir un cierto riesgo de una complicación. Uno de los riesgos es tener una infección intrahospitalaria, que como bien lo comentas, el término, como lo encontramos actualmente en la literatura, es las infecciones asociadas a la atención de la salud.
Y los principales son aquellos puntos en donde tenemos sobre todo que invadir mucho al paciente cuando colocamos un catéter, cuando colocamos un tubo de intubación, cuando hacemos algún procedimiento, cuando le quitamos al paciente esas barreras propias que el cuerpo tiene para evitar un proceso infeccioso, que estos serían principalmente las neumonías asociadas a ventilación mecánica, que son las neumonías que ocurren cuando el paciente es intubado y necesita una asistencia ventilatoria para un oxígeno suplementario. Las infecciones de torrente sanguíneo o infecciones asociadas a catéteres. Cuando ponemos un catéter para administración de medicamentos en un acceso vascular grande y que entonces quitamos esa barrera de protección de la piel e inclusive llegamos a introducir ese catéter dentro de un acceso vascular. Entonces las bacterias pueden encontrar un camino más fácil que le está uno abriendo. Entonces tenemos que evitar nosotros como unidad de vigilancia epidemiológica y todo el conjunto hospitalario, evitar que eso suceda. Como lo comentaste también, pues poner una sonda urinaria es nuevamente vencer una cierta barrera que tiene el cuerpo con la introducción de ese catéter urinario. Y otro pudiera ser, que es de los más frecuentes, la infección de sitio quirúrgico, que es cuando el paciente requiere una cirugía y se somete a un proceso quirúrgico, se rompe esa barrera de protección que tiene la piel y los microorganismos pueden entrar por debajo de la piel para ocasionar un proceso infeccioso. Entonces esos ya los tenemos muy bien identificados, son los más frecuentes y nuestro trabajo es evitar con las herramientas que podemos brindar en el hospital para evitar que el paciente tenga uno de esos procesos infecciosos. Claro, y regresando al equipo conformado que comentamos que era multidisciplinario, ya sea estas distintas figuras que tienes, hoy en día en Hospitaria, pues se tiene un equipo incluso de enfermería dentro de la unidad que pues está caminando en los hospitales, revisando paciente por paciente, haciendo exploraciones, interrogatorio para tratar de llevar el mejor control de los pacientes internados, pero esa es la parte como de la salud y la parte clínica que le toca a la administración de un hospital. Pero luego también cruzamos a la línea de la educación que parte de enfermería habitualmente, alguna parte la damos los médicos, pero también de pronto si podrías mencionarnos algunas recomendaciones para los familiares de qué observar, qué buscar, si notificar, no notificar a su enfermera en turno, de cuando traen alguno de estos accesos, algunos signos de alarma que digas tú, esto no es esperado tenerlo en el recorrido de la enfermedad, para que ellos puedan levantar la mano y decirle, oiga, enfermera, pues hay esto. Sí, fíjate que como bien comentas, diariamente se hace el recorrido, se verifican todos los puntos de alto riesgo de un paciente mediante checklist. Entonces se checan todos estos puntos para desde ahí identificar antes de que esté el proceso infeccioso y decir, bueno, lo puedo corregir desde ahorita, de una vez lo corrijo. Y si no, lo identifico lo antes posible para poder hacer una maniobra y evitar que se complique o vaya más allá, ¿verdad? Pero sí, desde la recomendación que puede uno darle a los familiares y que es muy apropiado es, por ejemplo, si el pacientito tiene un catéter y nosotros vemos que como familiar vemos que alrededor del catéter hay enrojecimiento que antes no tenía al momento en su primer día en que tenía el catéter, pues bueno, eso es algo a considerar, ¿verdad? De checar, este enrojecimiento es normal, no es normal, está progresando. Obviamente si vemos nosotros o ve el familiar datos de sangrado que tenga que hacer notificar, yo creo que principalmente, ¿verdad? Inclusive hasta el mismo paciente puede decirles a la enfermería, oiga señorita, fíjese que me duele el sitio donde tengo el catéter y antes no me dolía, pues es un punto a revisar, ¿verdad? Como comentamos, bueno, nuestro personal de enfermería que está
checando esos puntos es parte de lo que evalúa, ¿verdad? La colocación del catéter, la coloración alrededor, si se hacen o no curaciones, si está pasando o no el medicamento, todos estos puntos se consideran. La sondita urinaria, cómo está la bolsita recolectora, si la bolsita está en el suelo, si la bolsita la levantaron, si está inclusive sobre la cama. Entonces hay que evaluar esos puntos, ¿verdad? Todos se hacen notar y se hace una corrección de antemano. Si nosotros vemos que es frecuente que esté pasando un punto así, bueno, entonces checamos a ver si necesitamos volver a capacitar a personal para que esto ya no suceda, evitarlo para momentos futuros. Y en el tema de las heridas quirúrgicas, esas sí suelen ser, digo, tú eres el experto, ya después del egreso del paciente y normalmente uno se da en casa y seguro tendrán que ver factores agregados como si el paciente es diabético, la edad, inmunosupresión y demás. ¿Qué recomendaciones podríamos emitir para los que hayan sido pacientes de alguna herida quirúrgica? ¿De qué recomendaciones tener en casa y cuándo acudir de nuevo con un médico? Fíjate que sí. Aunque checamos de los puntos inmediatos después de la cirugía, en el momento, las primeras horas después del proceso quirúrgico, en el que se vigila el mayor porcentaje que existe de infecciones quirúrgicas, pues sí es cierto. Muchas veces después de que el paciente egresa y durante su estancia en su domicilio, pues puede inclusive encontrar ahí ciertos detallitos a considerar. A todo paciente siempre se le va a dar ciertas recomendaciones al momento en que se va a su casa para que sea muy puntual y muy específico en qué cosas debe vigilar y qué cuidados debe tener en cuanto a sus cuidados de la herida en general. Pero como comentábamos, todo paciente tiene cierto riesgo, nada más por el hecho de ingresar al hospital y tener o someterse a un procedimiento. Pero es cierto, también hay ciertos pacientes que de por sí tienen otros riesgos por su estado de salud, que si es diabético, que si tiene una enfermedad inmunosupresora, que si toma ciertos medicamentos que pudieran predisponer a procesos infecciosos. Entonces a ellos hay que ser un poquito más cuidadosos de decir, bueno, tiene que tener estos cuidados extras a los que habitualmente debe tener un paciente en las mejores condiciones y los cuidados propios de su procedimiento o su herida quirúrgica. Es muy común, por ejemplo, que le decimos al paciente, bueno, ¿cómo debe de limpiar su herida? Si la debe de limpiar, ¿con qué productos la debe de limpiar? Es muy frecuente que el paciente diga, bueno, pues yo utilicé un jabón que es mucho más agresivo de lo habitual. Uno grandote. Porque según esto limpia más y me elimina el 99.9% de las bacterias, pero macera la piel y al macerarse la piel, inclusive es todavía más aprovechado por los microorganismos para poder entrar a esa herida quirúrgica y poderla infectar. O utilizar ciertas pomadas para cicatrizar, para mejor cicatrización, para humectar, etcétera, pomadas o ungüentos que no son apropiados para la piel en el momento de la postquirúrgico y que pudieran nuevamente aumentar el riesgo de un proceso infeccioso. Entonces, todas esas recomendaciones siempre es siga las recomendaciones de su médico, ¿verdad? Tratante, para que no haya ningún problema y no se quede con ninguna duda. Si tiene alguna duda, pregúntele a su médico en vez de consultar o checar con el vecino, checar con la comadre o buscar en el internet a ver qué opciones me da Google, ¿verdad? Lo mejor es primero con el médico tratante. Claro que hoy en día se ve muchos estos memes de la crema que trae 3 componentes. Uno de esos esteroides, que lo peor que puede hacer es a una herida utilizar esteroides, pero que a la vez en muchos lugares esa crema utilizada o este jabón grandote, por no decir la marca, que utilizan mucho de la población general, que pues comentan este tema y qué bueno que emite la recomendación. Y desde el punto de vista de calidad, pues toca ver mucho, bueno, no mucho, pero en algunos casos selectos. Yo viví una historia personal con un familiar de un médico que egresó al paciente y la indicación de egreso fue un medicamento antiinflamatorio, pero ningún cuidado y traía pues un catéter. Entonces es donde también las recomendaciones al paciente sería
como bien mencionas, pídele a tu médico Pregunta todo. y el otro golazo es, si ves que el médico, porque de pronto puede haber un médico que a lo mejor no ahonde tanto, pues uno de los derechos es pedir una segunda opinión porque un proceso ya invasivo si es pues una recomendación es a todos los médicos, dar una receta muy completa, aunque sea muy larga, porque de pronto lo creemos nosotros como médico que ellos saben los cuidados, pero a veces se les olvida que hay pacientes que no tienen la menor idea del cuidado de las heridas. Entonces, pues qué importante la recomendación que dices de todo lo que uno debería tener como médico palomeado, decir, a ver, ya le expliqué esto, ya viene esto, y luego dárselos por escrito porque de pronto el otro día me platicaba mi hermano de una paciente que le decía, es que lo quiero grabar porque se me van a olvidar las cosas. Y ese es otro factor, que al paciente o al familiar se le puede olvidar y resulta que el que estaba ahí ni siquiera era el cuidador y entonces se hace un teléfono descompuesto, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. O se entienden otras cosas o se interpretan de otra manera. Yo siempre les digo a los pacientes, una de las recomendaciones es recuerde su día a día, lo que hace usted en su casa, para poder preguntarle al médico si eso que hace en su día a día lo puede hacer, cómo lo debe de hacer o cuándo lo debe de hacer. Por ejemplo, el quehacer en el hogar. Bueno, ya puedo trapear, ya puedo levantar tinas, ya puedo cargar garrafones, o cuándo lo puedo hacer, o me apoyo primero con alguien para que me ayude. Ya puedo hacer ejercicio. Hay personas que tienen su rutina de ejercicio muy establecida, luego la cirugía los detiene un poquito, entonces tienen que preguntar, bueno, ya puedo regresar a la actividad física, hago cierto ejercicio, ya lo puedo hacer, etcétera. Utilizo ciertas cremas humectantes corporales o inclusive exfoliantes después del baño. ¿Las puedo utilizar? ¿Me espero? ¿O qué hago? Entonces siempre es importante para el paciente y sus familiares recordar el día a día habitual para que le puedan preguntar al médico cuándo ya lo puedo hacer, todavía me espero, o cuál es la recomendación, porque a veces también como médicos nada más damos lo principal y decimos, puede comer esto, cuídese de la herida de esta manera y tómese su medicamento. Pero lo que comentábamos, bueno, y la actividad física y el día a día con los niños, que si cargo las mochilas, que si los llevo, que si corro, etcétera. Entonces, todos esos detallitos son importantes a considerar para el correcto cuidado después de un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Que sería el ejemplo. Sí, alguna vez me acuerdo de un paciente que le decía en esta pregunta del egreso si cargaba cosas pesadas, justo ahorita que hiciste garrafón, y decía, no, señor, y no carga nadie. Se me ocurrió preguntarle, ¿no carga nietos? Ah, sí, pero están chiquitos de 3, 4 años. No, hombre, esos niños ya pesan entre 15 y 20 kilos, ya son un garrafón. Y le dicen, no, señor, lo van a operar de esto, eso no se puede hacer, porque justo, pues el paciente, como bien dices, en su día a día no relaciona que un niño puede pesar lo mismo que un garrafón y que va a implicar un esfuerzo visceral y demás. Entonces, qué bueno que recalcas en la recomendaciones. Y volviendo al tema de la unidad de vigilancia epidemiológica, el coco de todos los hospitales suele ser el tema de lavado de manos. Hay hospitales que implementan supervisarlo con cámaras, supervisarlo con monitores, supervisarlo con estudio sombra. Pero, ¿cuál es tu opinión o recomendación respecto al lavado de manos, considerando que pues hay que aceptarlo? Los médicos somos quienes tienen la población con menor cumplimiento, ya sea la técnica o al tiempo. ¿Qué podemos emitir respecto a la importancia del lavado de manos en los hospitales? Híjole, fíjate que ese punto es importantísimo. Yo creo que yo siempre lo pongo en el top 5, por no decir en el primero, pero en los primeros lugares de protección y prevención debe de estar el lavado de manos. De hecho, si uno revisa las guías de prevención para un proceso infeccioso, siempre va a estar lavado de manos involucrado. Para todos, inclusive para los médicos, es como que salta a la vista decir, bueno, es que me voy a poner guantes. Y va primero el lavado de manos. Y tiene su proceso. No es nada más el lavado de manos habitual como el que hacemos en casa antes de comer, después de ir al baño. Es un lavado muy específico. Tiene su técnica, tiene sus pasos y todo esto. Esto tiene años, no lo inventamos hace poquito, no vino tampoco con COVID. Yo creo que lo reforzamos o lo tratamos de reforzar mucho con la pandemia por COVID, pero ya tiene tiempo en el que nos dimos cuenta que la principal herramienta que hace un cambio verdadero en la prevención de infecciones es el lavado de manos.
Para empezar, alrededor del 90% de los procesos infecciosos se transmiten por el contacto, se transmiten por las manos. Todo lo que tocamos, todo lo que agarramos, a quien saludamos, luego nos tocamos la cara, los ojos, etcétera, y de ahí transmitimos esas enfermedades. Entonces, el simple, y simple lo pongo entre comillas, no es tan simple, claro. Pero esa herramienta de la higiene y el lavado adecuado de manos previene esa transmisión de procesos infecciosos, ¿verdad? Entonces siempre hacemos mucho hincapié en un hospital de que al momento de que nosotros entramos al hospital debe de haber una transformación en nosotros en las que decimos de aquí en adelante tengo que ser muy cuidadoso y lavarme las manos. Y lavarme las manos en cada momento en el que yo tengo una intervención dentro del hospital, antes de ver al paciente, después de agarrar los expedientes, cuando manipulo alguna herramienta, ropas de cama, etcétera, siempre después de eso tiene que haber una higiene de manos. Se siguen los pasos que la OMS ya tiene inclusive bien establecidos, que son 5 pasos, y en cada uno de esos pasos va su técnica adecuada y su porqué, ¿verdad? Pero hacer esas modificaciones ha habido un cambio muy grande. Es el mayor cambio. De hecho, un punto cuando en un hospital empiezas a ver un aumento en los procesos infecciosos intrahospitalarios, pues tienes que checar primero cómo está tu porcentaje de lavado de manos, qué tanto se las lavan todo el personal médico e inclusive pacientes y familiares, para entonces identificar dónde está el punto o el error y poder hacer la modificación, ¿verdad? En ciertos hospitales, por ejemplo, recuerdo así vagamente un hospital en Europa que tenían un porcentaje 90% de higiene de manos, muy buen porcentaje, ¿verdad? 90% de higiene de manos, su porcentaje de infecciones intrahospitalarias era muy bajito. De hecho, inclusive podían no utilizar guantes, porque su higiene de manos era muy alta, ¿verdad? No utilizar guantes cuando iban a manipular a un paciente y así, ¿verdad? Obviamente si iban a operar y así, se lleva su protocolo. Entonces, pero ahí lo importante de higiene, de cumplir esa técnica de higiene de manos y lo importante que es esa herramienta dentro de un hospital. Por eso lo reforzamos y lo reforzamos varias veces al día. No solamente te puedo decir diario, sino varias veces al día. Y utilizar todas las herramientas, como bien comentas. Bueno, que si hay alguien que te está observando y te tiene que decir, que si hay un voceo para recordar esto, que si hay muchos cartelones y pósters. En algún momento hasta se han utilizado botargas para que la botarga vaya piso por piso, estación por estación, recordando su higiene de manos. Todo eso son herramientas que en una u otra medida nos ayudan para mejorar ese porcentaje. Claro, que se vio justo en COVID el aumento de lavado de manos porque entró este pánico de hasta lavar las cosas que comprabas en el súper, que si los tapetes con cloro y todas las técnicas que llevaron un aumento, y ahora como que la población se ha acostumbrado a que ya no está COVID tanto como antes porque sigue estando presente, pero justo el tema del lavado de manos es bien importante tanto en los 5 momentos como con la técnica, y también recordar que cualquier tipo de personal que labore en un hospital e incluso el familiar, nunca sabes si la cadena de personas, hay muchos videos en YouTube donde una persona con las manos sucias pues va tocando diferentes superficies y luego persona B toca esa superficie, se la lleva la mano a la cara o se la lleva la mano a la casa. Incluso seguro lo has visto en alguno que otro bebé que, como un bebé tiene a lo mejor herpes, por así decir, pues bueno, seguro algún familiar de esos que fue y cargó al bebé y lo besó y demás. O a lo mejor ni siquiera dentro de ese nicho, pero que alguien más no se lavó o las manos o no se limpió la superficie. Entonces es importante recordar que un simple, entre comillas, lavado de manos puede evitar. Hace tanto cambio. Claro. Así es. Y bueno, hablando ahora sí de no sé si hay algo falta de vigilancia epidemiológica. Sé que es un tema, es más, una maestría y una especialidad, pero de manera muy general, algo que se nos está escapando de la unidad de vigilancia epidemiológica antes de pasar a algún otro tema. Pues lo que comentábamos, yo creo que básicamente, ¿verdad? La prevención, la identificación
evitar diseminación en tu propio hospital, que es lo que llamamos como brotes. Todo esto siempre va acompañado de una capacitación de todo tu personal para que ellos sepan muy bien a lo que se enfrentan. Y esto lo vamos modificando y lo vamos cambiando conforme el tiempo. No es algo que esté fijo y sea rígido, sino que si en algún momento nuestro hospital requiere que hagamos una cierta modificación en base a una enfermedad que hemos detectado, etcétera, pues lo hacemos, lo identificamos y lo hacemos con su tiempo. Claro, y justo para los médicos que están viendo, enfermeros y demás, este episodio, también de ahí luego surgen recomendaciones como apéguense a usar los quirúrgicos que te dan en el hospital, apéguense a si el médico te dice, o el infectólogo te dice, este antibiótico no está tan justificado, mejor utiliza esto, no se digan el tema de tromboprofilaxis. Para eso hay figuras con su preparación para decirles, en esta ocasión no se necesita tanto abordaje por antibiótico, o en esta ocasión sí se recomienda, y también recomendar pues la interconsulta con el experto. Bien, en su momento, cuidados intensivos decía, ¿quién es el experto en dengue? Pues bueno, hablen al experto en dengue. Entonces, también saber cuándo ya no es de nuestro expertise, porque para eso hay una subespecialidad para la recomendación. Entonces, terminando ese tema y aprovechando, si no nos siguen, síganos en las redes sociales donde nos estén escuchando para crecer la comunidad hospitalaria y pasemos a un tema que quizá es un tabú hoy en día, que es el tema de la tuberculosis, que si no me equivoco, Nuevo León tiene un lugar importante en el país porque sigue estando prevalente la tuberculosis, o estoy en un error. No, fíjate que no estás en un error. Tuberculosis luego tendemos a olvidarlo un poquito o decir la tuberculosis es una enfermedad del pasado. Sin embargo, tuberculosis existe en nuestro medio. Comentábamos, bueno, aquí en Nuevo León, en todo México. En todo México existen pacientes con tuberculosis y es una enfermedad muy importante a considerar, ¿verdad? Y lo seguimos viendo, la seguimos diagnosticando y la seguimos tratando. Está presente. Es una enfermedad que de pronto puede pasar desapercibida porque se presenta con síntomas muy vagos, o ¿cuál es la manera más común o tradicional de presentarse una tuberculosis en un regio? Fíjate que la tuberculosis, la enfermedad, el microorganismo que se llama Mycobacterium tuberculosis, es una bacteria pero con ciertas características, por eso se llama Mycobacterium. Puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo y en ese órgano causar una sintomatología. Pero te voy a comentar más o menos el cuadro más habitual o más frecuente. El Mycobacterium, este microorganismo entra por vía respiratoria. Inhalamos la partícula del microorganismo, ¿verdad? Inhalamos el microorganismo entra a nuestro cuerpo y se va a vía respiratoria y se aloja en nuestro cuerpo, generalmente en el pulmón. Ahí puede quedarse en algo que llamamos nosotros tuberculosis latente, ahí puede quedarse en nuestro organismo y estar con nosotros muchos años y nunca nos vamos a dar cuenta, no nos da enfermedad, no la transmitimos ni nada, pero se aloja dentro de nuestro cuerpo. Nuestro sistema de defensas es el encargado de contener el microorganismo y ahí dejarlo, inclusive en algún momento hasta poder eliminarlo, ¿verdad? Pero en caso de que el microorganismo entre a nuestro cuerpo y ocasione un proceso infeccioso, el más frecuente es respiratorio. La tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente manifestación de la tuberculosis, principalmente nos va a ocasionar fiebre, sudoración de tipo nocturno. Esto es algo que nosotros le preguntamos mucho al paciente. Bueno, ¿se ha tenido calentura? ¿Cuánto tiempo ha tenido la fiebre? Y si el paciente suda por las noches, inclusive es una sudoración muy profusa, se llama diaforesis nocturna. El paciente moja su ropa, moja las ropas de cama, inclusive las tiene que cambiar, eso es muy característico. El paciente pierde peso, una pérdida de peso muy importante, que el paciente no estaba buscando perder peso como con una dieta o ejercicio. Y las manifestaciones respiratorias, que principalmente van a ser tos, producción excesiva de flema.
una flema muy característica y el paciente ha estado tosiendo. Generalmente es un paciente que ha estado tosiendo más de 2 semanas. Cuando llega un paciente al consultorio y te dice, doctor, he tenido fiebre, por las noches sudo mucho y he estado tosiendo, tos con flema y llevo más de 2 semanas y a pesar de ciertos tratamientos que me he recetado yo solito o me ha dado algún otro médico, no me he mejorado. Bueno, este es un punto de alarma para decir, ¿sabe qué? Necesito buscar tuberculosis, que como comentábamos ahorita desde el principio, que a veces al médico de primer contacto pudiera no pensarlo de inicio porque dice tuberculosis es algo raro. Pues no es tan raro. Entonces hay que checarlo bien, preguntarle al paciente, como esto es una enfermedad infecto-contagiosa, preguntar, ¿alguien más enfermo en la familia? ¿Alguien más enfermo en su trabajo? ¿Ha escuchado que alguien tenga tuberculosis? Algunos de sus familiares han sido diagnosticados con tuberculosis y en base a eso entonces poder hacer ese estudio ya clínico y hacer un diagnóstico preciso. Que yo creo que eso es en lo que más se batalla porque desde que el paciente pues a lo mejor no manifiesta esos síntomas así como los comentamos, así muy frecuentes, o es más difícil hacer un diagnóstico de tuberculosis que hacer otro tipo de diagnósticos, como por ejemplo diagnosticar influenza, sería un poco más rápido. Tuberculosis lleva un proceso diferente de diagnóstico y un tratamiento bien específico, ¿verdad? Entonces yo creo que todo eso limita bastante en hacer un diagnóstico correcto. Claro, pero importante saber que sí existe, que sí está prevalente en la comunidad y que no se ha ido para que cuando llegue de pronto un consultorio o si dentro de tus familiares ves este patrón de lo que acabas de comentar, pues más vale acudir con el médico especialista o subespecialista para que te dé la recomendación, empezar a estudiarse y pues buscar erradicar, porque al final de cuentas pues también habrá y hay sus casos donde son multiresistentes al tratamiento y se pueden empezar a complicar. Entonces tampoco es una enfermedad con la que se deba uno de confiar, sino darle la seriedad que se merece. Dentro de los temas de infectología en Nuevo León, capítulo Nuevo León, vamos a llamarla así, el tema del dengue, en su momento nos diste una plática en el hospital y comentabas que incluso ya muchos decían, no, es que dengue nada más es en verano o en la temporada de lluvias, pero dengue ya se ha ido, o el mosquito Aedes se ha ido adaptando a nuestro clima, al menos en Monterrey, y ya sobrevive a temperaturas un poco más frías y lo podemos ver en cualquier mes del año, ¿no? Sí, fíjate que eso es algo que cambió mucho en esta temporada, en este año. Siempre hemos tenido nuestro piquito de dengue, que casi siempre son en los meses calurosos, y va en relación al mosquito, ¿verdad? La prevalencia de mosquito. ¿Qué tantos mosquitos hay? El mosquito y sus huevecillos para reproducirse y tener más mosquitos va en relación al agua, ¿verdad? Y lo hemos escuchado luego en los eslogans de si tienes cacharros y acumulaciones de agua, pues vacía esas acumulaciones, voltea los cacharros y que no se acumule agua, ¿verdad? Ese fue uno de los puntos principales en este año. Resulta que el año pasado no teníamos agua, las presas estaban secas, los chistes de Monterrey eran Monterrey no tiene agua. Pero este año el cambio fue que hubo mucha lluvia y llenamos las presas. Con toda esa lluvia hay muchos encharcamientos, muchas acumulaciones de agua. Entonces el mosquito se puede reproducir más fácil. Entonces aumenta mucho la población de mosquito y aumenta mucho la transmisión de dengue. Y como bien lo mencionabas, uno es que aquí en Monterrey pues es bien conocido que nuestros meses fríos son muy poquitos. El resto de los meses del año son más calurosos. Entonces el mosquito se puede sobrevivir más tiempo y con mayor facilidad. Pero inclusive, que eso es de la madre naturaleza, el mosquito se tiene que adaptar. Tiene que buscar cómo se adapta para seguir sobreviviendo. Entonces empieza a resistir temperaturas más fritas, más o menos entre 12 y 15 grados, que antes, hace unos años, probablemente no veíamos tanto mosquito con esas temperaturas frescas, pues entre 12 y 15 grados el mosquito todavía puede sobrevivir y sobrevolar
para poder transmitir, en este caso, transmitir la infección de dengue. Entonces, eso hizo que los casos de dengue fueran mucho más frecuentes que lo que veíamos, por ejemplo, en comparativo el 2024, que fueron muchísimos casos, al año anterior del 2023. Claro, porque justo 2022 y 2023 cuidábamos cada gota de agua que caía del cielo y todos tenían tinas por todos lados y recolecciones y demás. Y este año pues se salió, bueno, el previo, se salió de control, por así llamarle, y había agua tanta que pues la gente ya no cuidaba tanto, dejaba, como dices tú, en algún momento yo en la Dirección de Salud de Santiago hicimos una campaña de descacharrizar y dábamos algún tipo de planta o algo más para que sacaran cacharros de su casa, porque la realidad de las cosas es que los mexicanos, creo que la gran mayoría somos acumuladores. Entonces tienes allá atrás, en el techo, en la cochera, en algún lugar, cosas que van guardando agua y también, pues ahora resisten más el clima, este radio o perímetro que tienen los mosquitos para volar. Entonces, aunque tu casa no tenga tantos cacharros, pues el vecino puede ser quien nos envíe. Pues prácticamente estos dos temas son los que quería yo hablar. No sé si hay algo de la infectología de manera muy general que se nos está escapando que quisieras mencionar antes de cerrar. Fíjate que en estas temporadas siempre lo que estamos viendo pues es temporada invernal y vemos nosotros muchos casos de infecciones virales respiratorias que son de temporada invernal, ¿verdad? Casi siempre viene a nuestra mente influenza y COVID, ¿verdad? Son los principales que vienen a nuestra mente. Sin embargo, hay muchos virus respiratorios que están circulantes en esta época. Entonces, prevención es lo que les diría. Uno, prevención. No está descabellado, inclusive que no nos dé pena ni vergüenza utilizar cubrebocas si queremos prevención o si tenemos síntomas respiratorios, si no los tenemos identificados y lo que queremos es evitar un contagio, utilizar nuestro cubrebocas. Atención médica rápido, ¿verdad? Cuidarse. La receta de la abuelita que le llamo yo, reposo, muchos líquidos y sus medicamentos, que no se autorreceten, porque como comentábamos, pues las infecciones virales no se tratan con antibióticos, y que estemos muy al pendiente de las noticias específicas de salud, que se informen en fuentes oficiales y fuentes confiables para ver entonces en qué punto estamos de las infecciones respiratorias virales. Y si tiene que haber un cambio al respecto. Y el último punto sería vacunación. Vacunación como la tenemos establecida. Vacunarse y revacunarse contra COVID y contra influenza. ¿De acuerdo? Correcto. Y Álvaro, ¿algo más con lo que quieras cerrar el episodio antes de despedirnos de la audiencia? No, pues muchísimas gracias por la invitación. Ya como bien lo comentas, ya teníamos pendiente. Y qué bueno que tuve la oportunidad. Gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Me da mucho gusto tenerte aquí en el episodio, en el estudio, para grabar un episodio. Gracias a todos los amigos que nos escuchan o que nos ven. Les agradecería que le dieran suscribir a la plataforma donde lo estáis escuchando, viendo, para crecer esta comunidad. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Doccast, el podcast de Hospitaria. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.